En este video vamos a presentar algunas notas teóricas y definiciones generales relativas al estudio de las desigualdades educativas, tanto en general como aplicadas para Uruguay. Vamos a comenzar con definición. Nuestro primer paso va a ser definir qué vamos a entender por variable dependiente en el estudio de la desigualdad. El término logro educativo lo utilizaremos como genérico, sin que por ello deba entenderse una connotación positiva en este. Logro podrá ser tanto como positivo como también negativo, fracaso. Dividiremos las acepciones o denotaciones del término logro en dos grandes grupos. Aquellas relativas a eventos formales, sea puntuales o trayectorias, y aquellas relativas a contenidos aprendidos. Desde el punto de vista del estudio de los logros de eventos formales o trayectorias, tenemos un primer abordaje muy clásico que se refiere al logro como acceso o inscripción, el abandono del curso, del grado o del ciclo y también su acreditación o graduación. Hay nuevos enfoques sobre el estudio del logro educativo desde una perspectiva de evento formal, que es la persistencia, es decir, el comportamiento de continuar asistiendo, que implica más que un evento, un estado, y la desafiliación, que implica más que el estudio de un evento, un estado también de no asistencia en el sentido ratificado como comportamiento y como decisión. Finalmente también los estudios de rezago técnicos. Desde el punto de vista del estudio del logro de las acepciones específicas con relación a aprendizajes, a contenidos, tenemos un enfoque clásico del logro como reprobación, repetición o aprobación del grado y también las calificaciones escolares. En Uruguay es muy poco usado este punto, pero en otros países, por ejemplo, tanto en Europa como en Estados Unidos, existe un particular interés en estudiar los promedios de calificaciones, lo que en Estados Unidos llama el Grade Point Average, el GPA, también utilizado en varios países de Europa. Hay una nueva forma de estudiar el logro de contenidos, que es el estudio del aprendizaje, digamos. Esto hace unos 20, 25 años se establecen los sistemas de evaluación de aprendizajes como agencias externas a las escuelas, y se han desarrollado programas tanto nacionales como internacionales que regularmente proveen información sobre los conocimientos, habilidades o competencias aprendidas por los estudiantes. Incluso desde hace unos 10 o 12 años se ha establecido en forma regular programas y proyectos que intentan medir el logro ya no de elementos cognitivos, curriculares, sino con lo que se llama las disposiciones o competencias metacognitivas o actitudinales, por ejemplo, el logro de autoconcepto o autoconfianza, en fin, como elementos importantes en el estudio. No miremos ya del lado de qué es lo que vamos a explicar, sino cómo lo vamos a explicar y qué es lo que vamos a explicar. Básicamente acá tenemos dos grandes intereses. Por lo general hay un interés en explicar el nivel del logro, es decir, lo que genéricamente podemos llamar la calidad global. Una buena forma de representar el nivel del logro es informar sobre el promedio. También tenemos interés en explicar la distribución. Aquí ya no se trata solo del promedio, sino de mirar medidas de dispersión relativo a cada uno de los enfoques que habíamos visto antes. Esta dispersión evidentemente se analiza sobre todo cruzando los logros educativos con algunas variables que se consideran teóricamente relevantes, es decir, estamos en distribuciones conjuntas o condicionales de la variable logro. Dentro de este último grupo, de los enfoques para estudiar la distribución del logro educativo, tenemos varias aproximaciones, ¿ya? Una primera aproximación, que inclusive puede hacerse incluso sin haber elegido cuál es la variable independiente fundamental,
es el estudio de los grados de concentración o estudios de desigualdad educativa en el sentido análogo al que se hacen los estudios de desigualdad en el ingreso. Las medidas más usualmente usadas son las brechas, es decir, por ejemplo, cuánto puntaje hay entre los estudiantes, el 95% de los estudiantes y el 5% de los estudiantes, es decir, lo que se llama una desigualdad interpercentílica o rango interpercentílico, gaps también. Otras medidas de desigualdad, por ejemplo, podrían ser el Gini, podría ser el TAIL, en fin, adaptando a educación los diferentes métodos de análisis de la desigualdad en el ingreso. Esto en realidad se hace más bien es poco frecuente encontrar estas estrategias. Más común es encontrar el uso de medidas de estratificación. Por estratificación se entiende el uso de variables derivadas de conceptos centrales en el análisis sociológico, como puede ser la clase, el género, la edad o la etnia y lengua, y su asociación o correlación con la medida de logro que yo estoy estudiando. Entonces, por eso se utilizan mucho los coeficientes de asociación y también diferentes tipos de coeficientes que informan efectos marginales, como por ejemplo los coeficientes de regresión, tanto modelos de regresión lineal como modelos de regresión no lineal. Finalmente, hay un tercer tipo de enfoques que se popularizó hace unos 25 años, un poco más recientemente en América Latina, que está fundamentado en el uso de modelos jerárquicos lineales o multinivel, que estos modelos lo que hacen es distribuir o analizar el logro escolar, cómo se está distribuido el logro escolar, pero identificando el componente del logro escolar que podríamos decir es estrictamente individual de aquel componente del logro escolar que parecería ser característico de todos los estudiantes que asisten a un mismo grupo escolar o escuela. Es decir, hay lo que se llama una descomposición de la varianza entre un nivel individual y un nivel escuela, entendiendo individuo como un nivel de análisis que está anidado en el nivel de análisis escuela. Todas estas medidas son de diferenciación escolar en la medida que van a reportar qué porcentaje de la variación del logro podría ser atribuido a las características de la escuela y no se derivarían estrictamente de cuestiones del individuo. La primera medida de diferenciación escolar se llama el coeficiente de correlación intraclase, ICC por su sigla en inglés, y en la bibliografía también se lo puede encontrar como efectos de tipo A, es decir, viene a ser la incidencia de una escuela sobre los resultados del aprendizaje de sus alumnos, sin ninguna consideración a qué característica tienen los alumnos o la escuela. Coloquialmente, cuando se dice esta es una buena escuela, se dice esta es una buena escuela en relación a aquella otra que está allá y atendiendo solamente a los resultados promedio, más que a las características de la población que asisten a ella, etc. Segmentación social es un segundo tipo de análisis de diferenciación que tiene que ver con la escuela. La diferencia aquí es que se considera así qué es lo que la escuela tiene en términos de composición social del alumnado. Evidentemente, una buena escuela que tiene muy buenos alumnos de partida no podría ser igualmente valorada que una escuela que es muy buena escuela, pero con estudiantes que vienen, por ejemplo, de una clase social trabajadora o estudiantes que tienen muy bajo capital cultural. Finalmente tenemos la segmentación académica, que se refiere estrictamente a las diferencias entre las escuelas y sus efectos sobre los logros, atribuibles
a variables estrictamente pedagógico-curriculares, por ejemplo, método de enseñanza, horarios, estabilidad de los profesores, técnicas de agrupamiento, materiales de lectura que hacen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué teorías tenemos para analizar los logros? Bueno, acá simplemente hacemos un repaso de la que hemos visto. Nosotros en el curso analizamos teorías de la socialización, teorías de la reproducción y teorías de la elección racional. Son las más corrientemente citadas como para hacer un estudio de estratificación y después de diferenciación escolar. Más importante o novedoso podría decir que cuando uno entra a analizar logros y a describir algunos aspectos, uno se puede parar, digamos, en un mapa que tiene como 4 celdas. Un mapa que se inclina a hacer estudios de la oferta, es decir, cómo llega la educación hasta los individuos, y de la demanda, es decir, qué educación quieren hacer los individuos y a través de su comportamiento hacen sus individuos. Por el otro lado tenemos un análisis macrosocial, donde lo que tratamos de mirar son indicadores agregados, es decir, no miramos por qué tal o cual individuo repitió, sino la tasa de repetición en general, por ejemplo, y ese sería un estudio de demanda agregada. Un estudio de oferta agregada podría ser cómo están distribuidas las escuelas a nivel del territorio. Microsocial tiene que ver con la oferta, por ejemplo, que se hace en una determinada escuela, cómo son los horarios, cómo son las materias. Y de demanda micro tiene que ver con lo que este estudiante aprende o qué explica que este estudiante aprende y que este no. Finalicemos con algunas hipótesis. Básicamente tenemos hipótesis 3 que vamos a sacar de una publicación del año 2007. Básicamente es mi tesis de doctorado, del cual recupero 3 hipótesis a las cuales quiero hacer una adenda con base a los desarrollos de esta última década. Básicamente, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, toda la investigación en América Latina sigue mostrando que los aprendizajes están socialmente estratificados según la clase social de origen de los alumnos. Esto es un núcleo muy duro de la sociología de la educación y digamos que ha sido puesta en el tapete desde el principio de los años 60 en diferentes versiones, en Estados Unidos por Coleman, en Francia por Bourdieu, en Inglaterra por Bernstein. También en Uruguay, como hemos visto, en el 65 el informe de la CIDE manejaba también estos determinantes, ¿sí? Sin embargo, a pesar de todo esto, la investigación en este siglo XXI ha mostrado algunas cuestiones que todavía siguen pendientes. Por ejemplo, las relaciones entre género y etnia, el papel de las disposiciones o hábitos de los alumnos, el papel de la elección en las desigualdades, el tema de cómo explicamos los casos desviados y la acción de otros factores intervinientes o mediadores, por ejemplo, el papel de la escuela o de las instituciones en el sistema educativo. Planteaba hace tiempo una primera gran teoría, hipótesis, basada básicamente en los estudios de la reproducción social. Básicamente lo que decía es que los aprendizajes alcanzados por la enseñanza primaria, podemos extenderlo a la enseñanza media, está ligado a la posición y práctica de clase de sus padres. Bien, el punto de vista sociológico lo que diría es que la escolarización es entendida como un producto de estructuración. Se transforman desigualdades sociales externas a la escuela, es decir, aquellas propias de los hogares de origen, en desigualdades sociales internas a la escuela, en definitiva internalizadas en los individuos. La segunda hipótesis, la diferenciación escolar, lo que dice es: la escuela es una organización pedagógica que tiene un papel crucial en la estructuración de la desigualdad bajo 2 diferentes aspectos. Por un lado, la escuela lo que hace es proporciona niveles de base de aprendizajes, ¿sí? Esto es, da un piso de aprendizajes a todos los estudiantes que concurren a ellos. Esto es
la base de la diferenciación escolar de la cual hablábamos anteriormente. Computar o calcular cuál es esa magnitud es un elemento importante. Por otro lado, la escuela también opera sobre el tema de la heterogeneidad de la distribución de los aprendizajes, modificando, sea por incremento o por mitigación, de desigualdades de clase, de género, de etnia, es decir, al punto que puede anular o puede exacerbar las diferencias entre varones y mujeres. Es decir, para decirlo más coloquialmente, hay escuelas machistas, hay escuelas clasistas. La tercera hipótesis que yo planteaba hace mucho tiempo es que la estructuración de los aprendizajes originada en la clase escolar y en la organización escolar depende también en alguna medida de los entornos institucionales, es decir, del diseño institucional del sistema educativo, de las políticas sociales y cómo éstas inciden en la provisión general del bienestar. Hoy en día, después de haber trabajado durante todos estos años en ese conjunto de hipótesis, digamos, he avanzado un poco más y estoy en condiciones de clarificar un poco más esto. Lo que estoy poniendo ahí es una formulación actualizada. Lo que podría brevemente decir que los actuales logros de un individuo y su distribución según clase, género, etnia, lenguaje, son resultados a la vez de procesos observados en el curso de vida, llamémosle eso V, que lleva a la actual generación, es decir, curso de vida de estos jóvenes, su socialización primaria, la formación de capital cultural incorporado, la formación de hábitos, las orientaciones hacia los significados en los códigos sociolingüísticos, pero aparte de esto hay un aspecto de condicionantes históricas y territoriales que tiene un pasado en algunos casos bastante remoto. Estas condiciones históricas y territoriales tienen tanto una configuración nacional dado por la provisión del bienestar, entre ellas la provisión de la educación, es decir, el diseño institucional del sistema que yo analizaba hace una década atrás, más una configuración de agencias, reglas y recursos distribuidas en el territorio, como se distribuyen asimétricamente en regiones, en unidades territoriales, que además están fuertemente institucionalizadas. Y estos también tienen efectos sobre los territorios. Formalmente, la expresión sería el logro del individuo I, es una función que habrá que determinar de las condiciones de vida y de los territorios.